Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Curro, ¿qué tal? Pues muy bien, otra vez por aquí para contar de estos matices, estas pinceladas de la historia de Málaga. Encantada de este nuevo paseo por Memoria Sur. Oye, no está bien que diga que hay capítulos que me gustan más que otros, pero este en concreto tengo especial ganas de contarlo. Lo sé. Mira, yo llevo haciendo temas de historia desde 2016. Bueno, de hecho este podcast se nutre en parte de todas esas historias que he ido contando a lo largo de 4 años. Y este, sin duda, ha sido uno de los capítulos que más atención, que más expectación generó, que más gustó a la gente, que más leído fue, y todavía muchos me siguen preguntando por esta historia fascinante que vamos a contar hoy. Es que es una historia muy chula y que ya hemos hablado tú y yo muchas veces también fuera de micro, que podría ser la trama de una serie, la trama de un libro clásico, porque de es Netflix, espectacular. Hoy en día, perfectamente. Total. Vamos a hablar de Sancha de Lara. Sancha de Lara, que bueno, además del personaje, es la primera calle que nos encontramos cuando estamos en Calle Larios, la primera calle a la derecha, que comunica con Molina Larios, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Pero detrás hay un personaje, hay una mujer con una historia fascinante, que es espectacular. Sí, absolutamente. Mira, muchas veces cuando vamos por el callejero, a mí me ha ocurrido, a raíz de hacer estos temas de historia, siempre me ha gustado mucho pues bucear en cuál es la identidad de las personas cuyas calles recorremos. Por ejemplo, hablabas de que precisamente la calle Sancha de Lara es la primera bocacalle que te encuentras a mano derecha si asciendes por calle Lario. Pero ¿quién fue el señor Martínez, que está a la izquierda? Eso podemos hablarlo en otro podcast, pero hoy nos vamos a centrar efectivamente, como dices, Curro, en doña Sancha de Lara y Ugarte Barrientos. Yo creo que ese nombre, con esa contundencia, ya tiene peso. Solo podía tener una historia como la que vamos a contar hoy detrás, ¿no? Una de las historias, como yo decía, que además era el titular de la historia que publicábamos en Diario Sur, una de las historias de amor, pasión y venganza más sangrientas del siglo XVII. No, está muy bien titulada, porque Sancha de Lara era una mujer muy importante en esa sociedad malagueña del siglo XVII y que residía en lo que se conoce, y ahora explicaremos por qué, en la Casa de las Siete Cabezas, que estaba justo enfrente de la catedral, en la actual Plaza del Obispo, ¿verdad? Sí, todo el paño frontal que está frente a la entrada principal de la catedral era su palacio. Hay pocas referencias históricas suyas, pero sí que se sabe que fue una noble, una aristócrata bastante notable y con bastante peso en la ciudad. Y entonces ella vivía, como dice, en el Palacio de las Siete Cabezas. También Sancha de Lara tenía un vínculo, no sé si muy cercano, ¿no? Pero tenía relación con el rey de la época. Con la corte de la época, efectivamente, con Felipe IV. Eso es, que ya entenderemos más adelante por qué esto es relevante, pero lo cierto es que sí, que la tenía. O sea, que era un personaje bastante relevante no solo en Málaga, sino que a nivel nacional también tenía sus vinculaciones y sus nexos. Ahora vamos a hablar de su historia y de por qué su palacio, que es era una de las construcciones más bellas que había en aquella Málaga, se ha llamado y ha pasado a la historia como el Palacio de las Siete Cabezas. La historia de Sancha de Lara no se puede comprender sin su sobrino, que se llamaba Álvaro Torres de Sandoval. Sí, efectivamente. Mira, hay algunas crónicas que hablan de otro tipo de parentesco, pero las que yo he consultado, sobre todo en el libro que publicó el periódico hace algunos años, de Julián Semero Ruiz, el vínculo que fijaba entre doña Sancha de Lara y su sobrino Álvaro Torres de Sandoval era el de tía y sobrina. De tía y sobrino. Y él era su favorito. De hecho, ella lo terminó criando como un hijo. Y él es el protagonista de la historia, y por qué vamos a hablar de una historia de venganza absolutamente fascinante. En la Málaga del siglo XVII y en la Málaga del siglo XXI. También hay que mencionar que hay algunas crónicas que hablan de Álvaro, de este sobrino, como Alonso. Como Alonso, sí, se refieren a él como Alonso. Así que bueno, nosotros vamos a mencionarlo como Álvaro. Como Álvaro Torres de Sandoval. Genial. Álvaro era un chico apuesto para aquella época y un chico al que le gustaba gustar y sabía que gustaba. Sí, le gustaba gustar, le gustaba disfrutar de esa posición acomodada que le había dado su tía y bueno, y se había convertido pues en uno de los jóvenes más apuestos de la Málaga de la época. Aquí vamos a empezar ya a desvelar protagonistas porque todas estas vidas y todas estas referencias se terminan cruzando hasta explotar en lo que comentaremos un poco más tarde. Uno de los protagonistas principales fue Pedro de Olavarría, que fue el alcalde de la época en esa ciudad, pero sobre todo su mujer, Beatriz de Mungía.
dicen que la mujer del alcalde pretendía al joven Álvaro. Entonces, bueno, esa circunstancia terminó de dibujar, yo lo ponía en aquel artículo, esa tragedia griega que finalmente se desencadenó con motivo de una actuación en un corral de comedia en la vecina calle La Bolsa, ¿no? En el año 1639. Eso es, en un corral de comedias muy cercano a esa plaza del obispo, donde estaba la residencia de Sancha de Lara, y en el que se encuentra Álvaro viendo una representación. Sí, justo era una representación benéfica. Entonces, bueno, la costumbre de la época era que a la entrada del alcalde y de sus hombres y de su mujer, todo el mundo se tenía que poner de pie, no solo en señal de respeto hacia el alcalde, hacia el regidor, que era el nombre que recibían en aquella época, sino también en señal de respeto a Felipe IV. ¿Qué ocurrió? Que el joven Álvaro decidió que por los motivos de enfrentamiento que ya existieran entre ellos, porque además ya era vox populi en la ciudad que la joven Beatriz pretendía no solo a Álvaro, sino que sus escarceos al margen de su unión con Pedro de Olavarría estaban ya en boca de todo el mundo. Entonces, bueno, aquello terminó germinando en ese gesto de desafío por parte del joven Álvaro, que fue el único que se negó a levantarse a la entrada de Pedro y sus hombres. No solo eso, sino que dicen las crónicas de la época que empezó, pues, a hacer referencias, ¿no?, a aquella situación un poco de su mujer y de cuáles eran los escarceos que mantenía con otros hombres de la ciudad. Eso es, en ese corral de comedias llegó a haber un forcejeo incluso, la crónica, entre el propio alcalde, el propio regidor y Álvaro, y el resultado fue que Álvaro acaba en la cárcel. La cárcel única que se encontraba en ese momento en la Plaza de la Constitución actual. Efectivamente, él acaba en la cárcel tras la consiguiente afrenta se sintió realmente ofendido Pedro de Olavarría, y en aquella época, bueno, pues los problemas y todos los enfrentamientos se ventilaban de otra manera. Aquello también colaboró, dicen las crónicas, la propia mujer, que quizás como alguna pequeña venganza o desengaño, pues terminó soliviantando al regidor para que tomara medidas de lo que había hecho Álvaro. El hecho es que, como bien dices, Curro, Álvaro fue conducido unas cuantas calles más arriba, a la vecina Plaza de la Constitución, en aquella época la Plaza de las Cuatro Calles, donde estaba el presidio de la ciudad. Se le sometió a un juicio sumarísimo, que fue impulsado por el propio regidor, y fue ajusticiado al día siguiente en plaza pública y delante de todos los vecinos. Voy a hacer un inciso porque me llamó mucho la atención al descubrir esta historia que había una cárcel en la Plaza de la Constitución. O sea, que no tenía ni idea de que en un enclave tan principal como es ahora la Plaza de la Constitución existía una cárcel. O sea, que es bastante relevante. La cárcel, el origen de la cárcel tiene su origen y su funcionamiento en los Reyes Católicos. Y bueno, para que te hagan una idea, antes los prisioneros se guardaban en casas de vecinos a los que las autoridades pagaban para que los mantuvieran encerrados y sin libertad. Imagínate lo que tenía que ser aquello y las condiciones de presidio de la gente que vivía en casas de vecinos en condiciones de salubridad absolutamente lamentables, hasta que se pone en funcionamiento efectivamente la cárcel de la Plaza de las Cuatro Calles, que fue ese el nombre que recibió. Vamos a retomar la historia, porque es en ese momento en el que tú decías que se condena a la horca a Álvaro, al sobrino de Sancha de Lara, y es aquí donde comienza, ahora sí, la leyenda de Sancha de Lara. La leyenda de la venganza de Sancha de Lara. El cuerpo, efectivamente, de Álvaro es expuesto al día siguiente como escarmiento de aquella afrenta en la Plaza de la Constitución, y bueno, pues su tía, ciega de dolor, pues decidió echar mano de lo que comentábamos antes, de esas buenas relaciones que tenía en la corte de Felipe IV. Él fue el primero, se dice que el rey también fue uno de los primeros en ver que aquel castigo había sido desproporcionado, y decidió enviar a una delegación de jueces a Málaga para que viera lo que había ocurrido. Una vez que le comentaron cómo se había desarrollado aquel enfrentamiento en el corral de comedia y cuál había sido la consecuencia de aquel choque, de aquella discusión, efectivamente el rey pensó que, tal y como le decía su amiga o su noble de su cámara, Sancha de Lara, pues que aquello había sido desproporcionado, y bueno, y él decidió un poco en esa estrategia del ojo por ojo funcionar de la misma manera.
De hecho, la decisión real no solo afectó al propio regidor, a Pedro de Olavarría, sino que también dictaminó que fueran ejecutados 5 personas más: el escribano de la causa, el alguacil, el alcaide de la cárcel, el verdugo y su ayudante. Es decir, los 6 fueron ajusticiados por orden real. Dicen que incluso Felipe IV se llegó a arrepentir o llegó a echar un paso atrás en torno al ajusticiamiento del regidor, pero cuando llegó la notificación a Málaga ya era demasiado tarde y ya esas 6 personas que habían tomado un papel directo en el ajusticiamiento de Álvaro Torres de Sandoval ya habían sido ajusticiadas de la misma manera. También, si no me equivoco, fue ajusticiado el propio regidor, el propio alcalde. Sí, Pedro de Olavarría, efectivamente. Te comentaba que el rey echó un paso atrás en el caso del regidor, pero cuando llegó la notificación ya era demasiado tarde y ya habían ejecutado la orden real. Y además habían expuesto también sus cuerpos a escarnio público, porque era como se funcionaba en la época en la propia plaza, con una leyenda abajo que decía: esta es la justicia que manda hacer el señor don Felipe IV, que Dios guarde, por haber abusado de la confianza que su majestad le confió. Como pueden suponer todos los oyentes, Beatriz, su mujer, en ese momento desapareció del mapa. Nunca más se supo. No, tampoco se conoce si a lo mejor ella hubiera formado parte de aquella venganza a varias bandas, pero el hecho es que ella desapareció de la ciudad y nunca más se supo. Y es en esta parte donde ya se mezcla leyenda, realidad, porque es en esa casa, en la casa de las 7 cabezas, en las que se supone que se cuenta la rumorología popular, por decirlo así, que Sancha de Lara expuso las 6 cabezas de todas esas personas que estuvieron detrás de la muerte de su sobrino y la 7ª cabeza, que era la de su propio sobrino. Dicen que ella ya satisfecha en esa venganza, pues que decidió terminar con ese escarmiento suyo propio, clavando en 6 picas las 6 cabezas de aquellas 6 personas que habían participado en la muerte de su sobrino, y que como gesto de amor, reconocimiento y respeto, la 7ª cabeza era la de su sobrino Álvaro. Y entonces, bueno, de ahí el nombre que planteábamos al principio de este podcast, Curro, de por qué el Palacio de Sancha de Lara se llamaba el Palacio de las 7 Cabezas. Hay otras teorías que en realidad dicen que no, que aquello no se desarrolló así, que las 7 cabezas en realidad se referían a 7 medallones de la época romana, sí, representando a 7 personalidades de la época. Pero bueno, fuera o no así, la verdad es que la historia es fascinante. Y otra cosa, hablábamos también del callejero, de la importancia de esos detalles, ¿no?, que tienen el recorrido de la ciudad, y cómo al final muchas veces sobre plano se acaban terminando de estrochar relaciones que existieron en la vida real, ¿no? Y sucede con el caso de Sancha de Lara y de su sobrino Álvaro Torres de Sandoval, porque muy cerca de la calle Sancha de Lara, una de las pequeñas bocacalles, tiene precisamente el nombre de Torre de Sandoval. Exactamente, es la que está entre la calle La Bolsa y calle Strachan, así que ahí se encuentra y también tiene su nombre. Es como el cierre de ese círculo perfecto del que hemos hablado hoy, del siglo XVII, de aquella historia de amor y venganza. Pues una historia espectacular y que la verdad es que hubiese sido interesante, no estar implicado, por supuesto, pero sí Sí, porque en aquella época se las gastaban de otra manera que no tienen nada que ver con los tiempos actuales. Tampoco le tembló el pulso en ese momento. Absolutamente. Ana, muy interesante como siempre, 1000 gracias. Nada, gracias a ti. Y nos veremos la semana que viene con más historias. Perfecto, hasta la semana que viene. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.